Hola a todos, bienvenidos un día más a la continuación del libro ¿Qué pasó en Alcácer? Capítulo 23, El hombre del pelo cano. En el año de 1996 iba a comenzar con un importante cambio. Por razones desconocidas, el juez Bort decidió pedir el traslado y se lo concedieron. Hubo quien pensó que las amenazas escritas de Miguel Ricard habían surtido efecto. Otros mantenían que el varapalo de los magistrados de la sección segunda de la audiencia, revocándole por segunda vez el cierre del sumario, hicieron mella en el joven juez. Sea como fuere, lo único cierto es que José Miguel Bort abandonó el juzgado número 6 de Alcira y, curiosamente, Miguel Ricard dejó de escribir cartas. En su sustitución fue nombrada una jueza, Alicia Valverde Sancho, una jueza que también, curiosamente, había participado en alguna diligencia de este caso, ya que era la titular del juzgado de instrucción número 2 de Catarroja. De hecho, ella fue quien firmó la orden de entrada y registro en el domicilio de los Anglés, el mismo día que aparecieron los cadáveres de las niñas, y quien tomó declaración a Ricardo Anglés acerca de la fosa donde, entre comillas, enterraban la moto, entre otras muchas diligencias más. Desde luego, había algo que llamaba poderosamente la atención en las investigaciones por el triple crimen de Alcácer. Únicamente habían intervenido dos juzgados, el número 6 de Alcira y el número 2 de Catarroja. Y, sorprendentemente, tras la renuncia del juez Bort, con los miles de jueces que hay en nuestro país, nombran nuevo titular del juzgado número 6 de Alcira a la jueza del número 2 de Catarroja, Alicia Valverde. ¿Fue una milagrosa casualidad? La nueva jueza se tomó las cosas con calma, ya que tardó más de 3 meses en cumplir el primero de los mandatos que había realizado la audiencia, la toma de declaración del que ya se conocía como, entre comillas, el hombre del pelo cano. Sin embargo, los primeros en interrogar a Miguel Nicolás Cortona fueron los hombres del cuartel de Patraix. Manifestación voluntaria de don Miguel Nicolás Cortona, en Valencia, a la 1 de la tarde del día 29 de febrero de 1996, comparece de forma voluntaria ante la fuerza instructora el notado anteriormente, nacido en Valencia el día 4 de abril de 1942, separado y con domicilio en Pinedo, Valencia, restaurante Casa Negra, el cual manifiesta que los primeros contactos que mantuvo con Miguel Ricard fue en la prisión Modelo de Valencia sobre los meses de noviembre y diciembre del año 1991 o 1992, donde coincidieron en la misma celda en unión de otro individuo que ignora cómo se llamaba, que estuvo el declarante en dicha prisión unos 20 o 25 días, saliendo de la misma unos 8 o 10 días antes de las Navidades. Preguntado para que diga si conocía a Miguel Ricard con anterioridad a verlo en la prisión, manifiesta que no lo conocía de nada, que el contacto con él lo tuvo durante los 20 o 25 días que estuvieron en la prisión y donde le comentó que tenía un chalet en la zona de Liria, Valencia, explicándole para cuando saliese de la prisión y necesitase alguna cosa, sabía dónde tenía su domicilio. Preguntado para que diga si durante el tiempo que permanecen en prisión Miguel Ricard le hace algún tipo de comentario sobre las citadas niñas de Alcácer, así como si le llegó a demostrar interés por las niñas, manifiesta que en ningún momento le hizo comentario al respecto. Preguntado para que diga si Miguel Ricard llegó a ir al chalet de su propiedad, manifiesta que haría sobre unos 10 o 12 días cuando el declarante había salido de la prisión, cuando se presentó en dicho chalet Miguel Ricard, que lo hizo solo en un vehículo de color blanco Opel Corsa, el cual le manifestó que había venido a verle y que si podía quedarse algún tiempo haciéndole compañía, que había reñido con su mujer y que necesitaba quedarse con él,
a lo que el declarante accedió, permaneciendo en el mismo unos 6 o 7 días, que durante estos últimos días y una noche sobre las 4 de la mañana apareció un encapuchado, el cual le amenazó con una pistola, propinándole una paliza, ignorando cómo podría llegar a su domicilio, no llegándole a reconocer en ningún momento, dado que llevaba la cara tapada, el cual le amenazó de que se tenía que marchar del chalet y que si volvía dentro de 15 días y no se había ido, le mataría, marchándose a continuación. Preguntado para que diga si durante el tiempo que estuvo el encapuchado en su domicilio, el tal Miguel Ricard hizo algún ademán de tratar de defenderlo, manifiesta que nunca hizo algún gesto de defenderlo y que a la mañana siguiente Miguel Ricard ya se marchó de su domicilio. Preguntado para que diga cuándo volvió a ver a Miguel Ricard, manifiesta que sería sobre las 9 de la noche del día siguiente al que le dieron la paliza, cuando se presentó en su domicilio Miguel Ricard, Antonio Anglés y Mauricio Anglés, que lo hicieron en otro coche, no en el que había llevado Miguel Ricard días anteriores, que llegaron con la intención de quedarse algunos días, permaneciendo en dicho chalet unos 3 o 4 días, que Antonio Anglés tomó la decisión de marcharse todos a la localidad de Catarroja, Valencia, haciéndolo el declarante en unión de ellos, pero que él mismo no lo llegó a hacer con toda su libertad, ya que le insinuó que podían volver a atacarle, que en el domicilio de Catarroja él permanece 6 o 7 días y que de esos días permanece ingresado en el hospital Arnau de Vilanova 2 días, tratándole algo del estómago, que el motivo de permanecer en el domicilio de Antonio Anglés fue porque éste le quería comprar el chalet por un importe de 2 millones de pesetas, por lo que hizo tiempo para cobrar, dado que dicha cantidad la tenían que sacar de un préstamo bancario. Preguntado para que diga si llegó a salir alguna vez con ellos y dónde estuvieron, manifiesta que solamente salió una vez con ellos, que estuvieron en una discoteca existente entre la carretera de Manises a Paterna, que cree recordar que el vehículo era de Antonio, color azul, que iban Antonio, Miguel, Mauricio y el declarante, que esta fue la única vez que salió con ellos. Preguntado para que diga si llegó a ir en unión de los anteriores a localidades y zonas de Alborache, Catadau, Jombay u otras, manifiesta que, como ya ha dicho anteriormente, solamente salió una vez con ellos. Preguntado para que diga si los días que él convivió con ellos en el chalet de su propiedad, así como en el domicilio de Antonio Anglés en Catarroja, en algún momento le llegaron a hacer comentarios sobre las niñas de Alcácer, manifiesta que nunca les oyó ningún comentario al respecto. Preguntado si quiere hacer constar alguna cosa más, dice que no, que lo dicho es la verdad. Al día siguiente, el hombre del pelo cano, entre comillas, volvió a declarar, esta vez en el juzgado de Alcira, ante la magistrada, el fiscal y los abogados. Declaración de Miguel Nicolás Cortona. En Alcira, a 30 de abril de 1996, ante el señor juez de instrucción 6 de este juzgado, asistido de mí, el secretario, constituido en audiencia pública, comparece el mencionado arriba, asistido del letrado Bernardo Máiquez Alonso. A preguntas de su señoría, manifiesta, en presencia de los letrados don Virgilio Latorre, don Vicente Quilis y don Romero Villafranca, en presencia del fiscal jefe don Enrique Beltrán, que se afirma y ratifica totalmente en la manifestación voluntaria prestada ante la Guardia Civil. Manifiesta que conoció a Miguel Ricard en la cárcel Modelo en la fecha que mediados de noviembre del año 1992 hasta diciembre de 1992, que con anterioridad no lo conocía de nada, que dada la relación mantenida con él mismo al convivir en la misma celda, cuando el declarante salió de prisión, le comentó a Miguel Ricard que tenía un chalet en la zona de Liria, ofreciéndole el mismo, que a los 8 días de salir el declarante de prisión, en el mes de diciembre, Miguel Ricard se presentó en el citado chalet, que se presentó allí diciéndole que había reñido con su mujer y diciéndole
que sí podía permanecer allí unos días, a lo que el declarante accedió. Manifiesta que Miguel Ricard se presentó en el chalet en un Opel Corsa de color blanco y estuvo de 8 a 9 días en el citado domicilio, que se produjo un incidente en el citado chalet, ya que durante una noche apareció un encapuchado, le amenazó con una pistola y le pegó una paliza, que estaba presente Miguel Ricard, que al parecer la intención de esta persona era quedarse unos días solo en el chalet, ya que le dijo al declarante que iba a estar allí unos días y que si volvía le mataría. Manifiesta que durante el citado incidente le resultó sospechosa la actitud de Miguel Ricard, ya que estando en la misma habitación no se movió ni dijo nada al ver lo que le estaba ocurriendo. Manifiesta que después de ocurrir el citado incidente, el sujeto encapuchado se marchó, que el declarante le dijo a Miguel Ricard que se fuera de su casa, ya que el declarante se iba a ir a cerrar la misma, y todo ello porque le pareció que el citado podría estar confabulado con el sujeto que le agredió. Que Miguel Ricard comenzó a llorar diciéndole que no tenía dónde ir, que lo convenció al declarante y éste le dejó en la citada casa marchándose a Valencia. Que ese mismo día regresó al chalet, que manifiesta que Ricard se fue con el declarante y lo dejó en Valencia, y que fue allí cuando le dijo que si quería podía volver, que el declarante, al no sentirse tranquilo por si volvía, decidió regresar al chalet, y una vez en el mismo se presentaron Miguel Ricard, Antonio y Mauricio Anglés, que hasta la fecha no conocía a los citados hermanos Anglés. Manifiesta que se quedó sorprendido, ya que le había dicho a Ricard que no llevara a nadie a su casa, que él mismo le dijo que se tranquilizara, que habían ido dichos sujetos para protegerlo por si regresaba el individuo que le había agredido en la noche anterior, que permanecieron durante 7 u 8 días aproximadamente. Manifiesta que luego se fue con los citados sujetos a Catarroja, que no lo hizo voluntariamente, ya que se sintió coaccionado, que se fueron a una discoteca situada entre Paterna y Manises. Manifiesta que con posterioridad estuvo aproximadamente una semana en el domicilio de los hermanos Anglés en Catarroja, que se fue allí porque estos le manifestaron que estaría más protegido que si se quedaba solo en el chalet, y porque tenían intención de comprarle el mismo. Manifiesta que luego se marchó voluntariamente del citado domicilio, ya que comenzó a sospechar que dichas personas no eran buena gente. Preguntado si Miguel Ricard le hizo algún comentario sobre el tema de las niñas de Alcácer, manifiesta que no. Preguntado si ha estado alguna vez en las localidades de Catadau, Yombay o Tous, manifiesta que no sabe ni dónde están. A preguntas del Ministerio Fiscal, que cuando habla del chalet se refiere a un chalet a medio acabar, que era fácil entrar en el mismo, y al extraño le resultó fácil, que el chalet se lo querían comprar un poco obligado y el precio era de 2 millones, y al declarante le parecía bastante, que cuando el declarante se encontraba en prisión con Ricard estaba como preventivo, que nunca se ha teñido el pelo. A preguntas del letrado don Virgilio Latorre, que su chalet está en el kilómetro 7 de la carretera de Pedralba, y que fue esa la dirección que le dio a Ricard para que lo localizase, y que al parecer había estado 2 o 3 días dando vueltas porque no lo encontraba, que por esa zona hay muchas casetas, que él apareció sobre unos 8 días al salir de prisión, que el declarante salió de prisión el día 19 de noviembre y estuvo unos 20 días. Manifiesta que fue detenido en Valencia en las escuelas pías, y por esas fechas estaba también en el chalet, que la semana anterior a esa detención estaba en el chalet y vivía solo, que todos los fines de semana hablaba con sus vecinos, que durante esa época recibía visitas de algún amigo de Liria, pero no mucho, que durante el periodo en que Miguel Ricard estuvo se ausentaba del chalet en ocasiones y luego volvía, que el día que fue con Ricard y los Anglés a la discoteca no oyó ni dijo nada de esas niñas, ni que hicieran autostop, que el declarante no quería saber mucho de ellos porque sabe que son atracadores, porque Ricard se lo dijo,
y se lo propuso más de una vez, y el declarante dijo que no, que ni Miguel Ricard ni ninguno de los Anglés le propuso al declarante raptar a unas niñas y tenerlas unos días y violarlas, que si esto lo dice Mauricio, miente. Manifiesta que solo una vez le comentaron que iban a ver a 3 niñas y que si quería ir con ellos, que el declarante dijo que no, que fueron Ricard y Antonio Anglés, y el declarante se quedó con Mauricio, que no le especificaron dónde iban ni quiénes eran, que al cabo de 4 o 5 horas regresaron, que aproximadamente serían sobre las 7 de la tarde y sobre las 12:30 o 1 de la noche volvieron, que no sabe para qué fueron, pero supone que sería para divertirse y lo sabe porque se lo dijeron al declarante, que cuando regresaron, Mauricio les preguntó si habían visto a las citadas chicas y ellos dijeron que no, que el declarante es conocido por su nombre por Miguel solo. A preguntas del letrado don Romero Villafranca, que es cierto que acudió voluntariamente a la Guardia Civil a contar lo que sabía de las citadas personas, que el declarante se asustó cuando oyó la noticia en la televisión y sabía que había tenido a esas personas en su casa, que es cierto tal y como declaró ante la Guardia Civil, que comentaron la noche que volvieron de buscar a las niñas a que se ha hecho referencia, que en caso de violación a ellos nunca los cogerían porque antes enterrarían los cuerpos. Manifiesta que es cierto que en la celda que compartía con Miguel Ricard ingresó también otra persona acusada de violación y que el citado comentario a que ha hecho referencia en el chalet salió en relación a esta persona, que es cierto que el 20 de enero se va a vivir a una pensión de Valencia, que después de eso no volvió a ver más a los citados sujetos, que reitera que se sintió coaccionado porque el declarante llegó a pensar que el que le dio la paliza fue Antonio Anglés, que el declarante estaría conviviendo unos 15 días con Miguel Ricard y Antonio Anglés, que preguntado cómo era la relación entre Ricard y Antonio Anglés, manifiesta que era normal, aunque se le veía más superior al Antonio que al Ricard, que el declarante no conocía al Antonio Anglés de nada. A preguntas del letrado don Vicente Quilis, que el chalet tenía 3 habitaciones y que Ricard y el declarante dormían en la misma habitación pero no juntos, que fue a Catarroja aunque sospecha que Antonio Anglés era el que le había agredido por el tema de la venta del chalet y porque al ver que estaba de por medio la madre se tranquilizó, que la madre estaba allí todo el día, que el declarante notaba que el Ricard tenía al Antonio como algo superior a él y cree que le tenía un poco de respeto, que luego llegó a pensar que el encapuchado que le había agredido era Antonio Anglés, ya que se dio cuenta cuando éste fue al chalet al día siguiente que llevaba la misma ropa que la persona que le había agredido. Preguntado quién fue el que hizo el comentario de que si violaban a unas niñas las enterrarían para que no los descubrieran, no lo sabe, que hablaban entre los dos, que el declarante se sintió coaccionado durante todo el tiempo que estos sujetos estuvieron en su casa, que nunca oyó que Antonio se dedicara a conseguir chiquitas, entre comillas, para prostituirlas, y encontrándola conforme la firma con su señoría doy fe. Estas 2 declaraciones fueron todas investigaciones que se realizaron. Estaba claro que la nueva jueza tenía tanta prisa como Bort en dar carpetazo al caso Alcácer. 4 días después del interrogatorio de Miguel Nicolás, el 3 de mayo de 1996, la jueza Alicia Valverde dio por concluido el sumario. Una vez más, la acusación popular volvió a oponerse a la finalización de las investigaciones. Bastaría para invocar la revocación de la causa, denunciar el incumplimiento por el instructor de la práctica de las diligencias acordadas por la sala, y en particular la relativa a la extradición de los pelos de cabeza y de pubis del imputado Miguel Nicolás Cortona, para la práctica de la pericial consistente en la comparación del ADN con el pelo hallado por el doctor Frontela en el cinturón de Desiree Hernández. Según la instructora,
Al tratarse de un pelo sin bulbo, solo tiene interés para determinar la especie biológica a la que pertenece el cabello. Desde luego, se desconoce de dónde ha extraído la instructora una conclusión tan arriesgada como errónea. Parece deducirse que la instructora ha concluido a priori, basándose en motivos por demás hipotéticos. Entre comillas, es posible que no se obtenga suficiente ADN para su realización, que el análisis no va a ser determinante, aún después de producirse. Además, para la acusación popular, la declaración de Miguel Nicolás había reforzado aún más las sospechas sobre su participación o conocimiento de los hechos. En efecto, la declaración prestada el día 30 de abril, después de rebatir las declaraciones de Mauricio Anglés sobre la oportunidad de recoger a unas niñas en autostop, manifiesta que solo una vez le comentaron que iban a ver a 3 niñas y que sí quería ir con ellos, que el declarante dijo que no, que se fueron Ricard y Antonio Anglés y el declarante se quedó con Mauricio, que no le especificaron dónde iban ni qué ni quiénes eran, que al cabo de 4 o 5 horas regresaron, que aproximadamente se irían sobre las 7 de la tarde y sobre las 12:30 o 1 de la noche volvieron, que no sabe para qué fueron, pero que supone que sería para divertirse y no sabe por qué se lo dijeron al declarante, que cuando regresaron Mauricio les preguntó si habían visto a las citadas chicas y ellos dijeron que no. Más adelante declara, entre comillas, que comentaron la noche que volvieron de buscar a las niñas, a que se ha hecho referencia que en caso de violación a ellos nunca les cogerían porque antes enterrarían los cuerpos, cierro comillas. De coincidir estos hechos con el rapto, violación y asesinato de Miriam, Toña y Desiree, significaría que el 13 de noviembre de 1992, Antonio Anglés, Mauricio Anglés y Ricard conocerían y estarían viviendo en el chalet de Miguel Nicolás, de lo que cabe inferir al menos 2 cuestiones. Una primera incontrovertible, cuál es que Miguel Nicolás miente en su declaración al asegurar que conoció a Ricard en la prisión y con posterioridad a los hechos. Por cierto, excusó a la Guardia Civil su participación con el mismo argumento que Ricard de que tales fechas se encontraba en prisión, cuando, como se ha podido comprobar, y al igual que Ricard, ingresó con posterioridad al 13 de noviembre, pero también cabe inferir que o bien participó, cuestión esta a resolver precisamente con la prueba pericial pendiente de practicar, o al menos que conoció y por tanto encubrió. Es más, en declaraciones posteriores de las que se han tenido conocimiento a través de la entrevista con el mismo publicada en el diario Levante de fecha 9 de mayo de 1996, en la que explicaba que Antonio Anglés y Ricard le habían cogido un pico y una pala de su chalet para cavar una fosa al objeto de esconder una moto. Esta cuestión es también de indudable trascendencia porque se refuerza el hecho de que Miguel Nicolás conocía, vivía y tenía relación con Anglés y Ricard con antelación y durante el tiempo de realización de los hechos objeto de la investigación. Además del último de los informes remitido por el Instituto Nacional de Toxicología, el día 17 de abril de 1996, se desprende la inequívoca participación, al menos de una tercera persona, en la misma línea de lo sostenido por el doctor Frontela. Es incontrovertible que los vellos púbicos encontrados pertenecen a sujetos participantes en los hechos y distintos de los que hasta ahora han sido investigados. Ante estos argumentos, el 1 de julio de 1996, por tercera vez, la sala de la sección segunda de la audiencia ordenó reabrir el sumario para llevar a cabo la siguiente diligencia. Tras la obtención de pelos de cabeza y pubis de Miguel Nicolás Cortona, se practique la pericial consistente en el análisis comparativo de ADN mitocondrial con el cabello hallado en el cinturón de Desiree Hernández. Hasta acá el capítulo 23 del libro
qué pasó en Alcácer. En la próxima entrega continuaremos con el capítulo 24. Por su atención, mil gracias.